Hoy será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosear. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón, los inmorales nos dan. Nuevamente, como todos los miércoles a las 21, tratando de recordar y, por qué no decirlo, homenajear a todos aquellos primeros pobladores de nuestro Laborde que hicieron sus primeros pasos para que esto llegue a lo que hoy nos toca convivir. Quisiera agradecer públicamente todas las expresiones que he recibido, así en forma particular y accidentales, de tanta gente que se ha identificado con este programa por cuanto les ha traído al recuerdo tantas cosas que ya sin duda habían quedado muy relegadas, muy pasadas. Y es bueno también no solamente reconocerlo, sino hacerles saber de que la intención por la cual se inició este espacio fue precisamente para darle participación a que toda la gente se pueda manifestar. Por consiguiente, en el programa último he tenido la oportunidad de contar con 3 llamados, a los cuales mucho les agradezco porque me hicieron recordar de varias cosas que ampliaron el concepto o las ideas que en ese momento estaba yo manifestando, y daba la sensación de que esa gente también se veía identificada con lo que de aquí se estaba expresando. Por consiguiente, es bueno reiterarles que este lugar está abierto a todas aquellas personas que quisieran tener también su participación. No tienen nada más que hacerla conocer, tanto a la dirección del canal como en mi caso particular, y nos organizamos y lo hacemos con todo placer, porque es tan lindo, tan grato recordarse que aquellas personas cuyos apellidos, muchos de ellos han desaparecido del comentario general, fueron los que hicieron posible que este Laborde hubiera nacido con el esfuerzo que esa gente puso. Porque cuando entremos a detallar los primeros años de vida de Laborde y que hagamos mención de ciertas personas, ciertas familias y ciertas actividades, nos pondrán bien de frente a una realidad ya pasada, ya olvidada, pero nunca dejaremos de reconocer de que gracias a ellos es que estamos donde estamos. Y entre las cosas que comentábamos, algunos de los temas en la última edición, me hicieron 2 o 3 referencias que hablara sobre el matadero, me dijeron, por ejemplo.
Otras personas que me encontraron por la calle me dijeron, che, ¿no te acordaste de mencionar lo que fue tu tío Pin Vila con el Santa Teresita, lo que hacía, lo que fue? Y cuánta gente se recordará. Y entonces, bien vale la pena que yo les explique que la intención es ir gradualmente haciendo mención de acuerdo a cómo se fue creciendo, cómo fue desarrollándose el pueblo, y lo que hoy precisamente voy a tocar lo va a poner bien en claro, lo va a poner bien de manifiesto a esto, que vamos a tener que citar cosas, ¿no es cierto?, para que la gente que no ha vivido o que no es de nuestra generación, por lo menos de la mía, que vea en qué estado se encuentra ese lugar que yo voy a hacer mención, ¿no es cierto?, y la diferencia que tenemos con lo que hoy podemos palpar. Clara demostración de que el avance ha sido tan explosivo y tan hecho de manifiesto que nos puede dar una idea, no del todo acabada, pero sí una aproximación a lo que ha sido el nacimiento de este Laborde y con qué sacrificio la gente de entonces hizo que esto fuese tomando la forma, la solidez, la consistencia de lo que es un pueblo que se precia de culto, puesto que tiene su principal fuente, digamos, de la educación, un pilar que lo ha hecho muy, muy sólido. Se me viene en este momento a la memoria, recuerdo cuando se instaló el Colegio Cristo Rey en el colegio secundario, ¿no es cierto?, desde Río Cuarto hasta Firmat no existía un colegio secundario, y por eso nosotros fuimos pioneros en la zona, donde tantas personas que han obtenido sus títulos de maestras, ¿no es cierto?, puedo citar gente desde Isla Verde, que me acuerdo perfectamente, Isla Verde, de Corral de Busto, desde Monte Maíz, para qué decirle de Escalante, desde Pascara, de Chazón, de Ucacha, de gente de acá, de toda la zona, que venía a hacer su carrera de docentes aquí en nuestra localidad. Eso fue uno de los pilares que en su momento lo habremos de tratar. Lo traje así, digamos, como medida de aclaración en cuanto es las etapas de las que iremos abordando en la medida de que vayamos desarrollando el tiempo, y que si Dios quiere y nos lo permite, lo iremos haciendo en base a esa progresión, siempre basada en la memoria. Que esto es lo que yo les pido a ustedes, señores televidentes, que lo tengan muy en cuenta. Esto está basado en recuerdos, en memoria, porque en su gran mayoría no existe una documentación que lo certifique y que asegure de que la cosa fue tal como uno la quiere narrar. Simplemente es una manera de expresarla pensando en esa gente que fue dándole forma al pueblo. Y voy a empezar ya directamente haciendo referencia a algo que muy así al pasar en el último programa hicimos mención, ¿no es cierto?, que fueron los ladrilleros, los primeros hornos de ladrillo, de barro, que se fabricaban en Laborde, que se hacían aquí con la forma más rudimentaria que uno pudiera conocer, ¿no es cierto?, y que fueron dándole el puntapié inicial a los materiales con los cuales tantas de nuestras casas, que hoy
se habitan, ¿no es cierto?, fueron construidas precisamente con ese material que se elaboraba a mano. Dije bien rudimentario. ¿Por qué? Porque se utilizaban los pisaderos con caballos. Tenían una especie de barro con mezclas de distintos objetos, pastos, ¿no es cierto?, hasta estiércol y otros elementos que hacían consistencia. Perdón, tengo un llamado. Perdón, entonces, sí, escucho. ¿Quién habla, por favor? No sale. Hola, Cacho. Sí, no escucho, no tengo. Hola, Cacho. Sí, hola, sí. Ivana Capitani. Hola, Ivana, ¿cómo estás? ¿Qué Un gustazo. hacés? Medio hermano, ¿qué haces? Medio hermano, sí, te recuerdo. Me estoy acordando de las cosas que contás y me estoy acordando de cosas que a lo mejor en lo que vos podés contar yo puedo aportar. Con todo gusto, Ivana. Porque es la época que vos contás, es la época que nosotros vinimos de Italia y nosotros fuimos introduciéndonos de a poco en la borde, que no era muy común. Me consta, Tu todo padre, lo que vos decís me padre. consta, porque cuando vos viniste, que no hablabas castellano, Sí. y que fuiste una de las alumnas de doña Cristina, Sí, en el colegio de doña fuimos a la Cristina, escuela juntas. y éramos compañeros, y ahí es donde forjamos una gran y una estrecha amistad, precisamente porque vos no sabías castellano y yo sabía muy poquito de italiano, pero eso nos permitía de que algún intercambio de algunas oraciones o algunas cosas, algunas charlas Por pudiéramos supuesto. mantener. Aparte, tu padre, que era muy católico, muy adicto a la iglesia, y mi papá también, y el padre Girula los hacía juntar para cantar en la iglesia cuando todavía no se cantaba en en castellano. Sí, es ¿Te cierto. acordás vos? Sí, me acuerdo que porque se cantaban, la mayoría de los latín. cánticos eran en latín. Claro, y le hacía cantar un pedacito a uno y un pedacito al otro. Por eso yo me acuerdo tanto de don César, porque mi papá era más joven, ¿viste? Sí. Pero recién venido y no conocía a nadie. Y el padre Girula quería integrar. Sí. Integrar. ¿No es cierto? Era su manera de actuar. Sí, Yo, sí. yo lo recuerdo todas esas anécdotas que vos decís, y fíjate que se me viene un poco a la cabeza, ¿no es cierto?, ya que hiciste mención de esa actitud del padre Girula de integrar con don Jesús Legaz, no sé si te acordás que también era uno de los que... Cuando vino mi papá, don Jesús Legaz. No, pero yo lo que me refiero es a la actitud del padre Girula, Sí, ¿no es cierto?, sí. que también lo arrimaba, que también lo sí. hacía cantar en la iglesia, eso es lo que... Sí, le hablaba a mi papá, mitad en italiano y mitad en castellano. Sí. Y mi viejo pobrecito entendía a medias todo. Yo me acuerdo que el padre Girula le dijo: Capitani, ¿vos sos generoso? Sí. Bueno, yo necesito arreglar este edificio para crear el Cristo Rey. Y le dijo mi papá: pero yo tengo mucho trabajo. Bueno, vos podés los sábados y domingos, pero mi papá, viste, como católico de la época de aquel entonces, el domingo no se trabaja. Pero yo te perdono, te absuelvo, si vos me haces los revoques, los arreglos, qué sé yo. Y mi papá iba sábado y domingo a arreglarle lo que era el Salón del Cristo Rey, para que se creara al año siguiente el Cristo Rey, ¿no es cierto? Y el padre Girula fue el que dijo, y
y tu hija, tu nena, quiere aprender castellano, quiere estudiar. Y estaba la hermana Clara que recién venía y me dijo, ¿a vos te gustaría estudiar? Hermana Clara Rosa Schaap, así se llama. Así era fabulosa, diosa. Yo la conocí después de siendo vieja, ya la volví a ver. Yo la seguí toda. Ivana, estás hablando que es nuestra época, porque vos hiciste el primer año, ¿no es cierto? En los comienzos. Sí, y en ese momento lo hacíamos cuando era mixto, y lo hacía yo también, pero en la parte de los varones. Y estaba la madre. Los varones de un lado y sí, me acuerdo de todo. Ya vamos a llegar a esa época. Sí, perfectamente lo tengo. La madre Justina era la madre superiora y la hermana Clara, y estaba la hermana la hermana Adela, sí señora. La hermana Adela, sí. La hermana Clema, la hermana Leonor, qué divina. Esas fueron viniendo después vinieron apareciendo en la medida de que se iba desarrollando el colegio. Ivana, te agradezco que hayas llamado. Por favor. Y no solamente esto que vos has hecho mención, sino que como sé que sos bastante memoriosa, cosa que me consta porque hemos charlado, sí, hemos hablado mucho de todos estos temas. En cualquier momento te voy a estar convocando, consultando y cómo no, comunicándonos como esta noche. Gracias por llamar, no. Muchas gracias. Gracias a vos por el programa que haces. No, por favor, lo hago con todo cariño, te lo puedo asegurar. Cacho, no. Vos lo haces por todo cariño, pero es necesario que en la borde haya gente que lo que vos haces. Bueno, gracias por los elogios. En buena hora. Gracias, un beso, Cacho. Otro para vos y para tu marido, que ande bien. Gracias, chau. Un beso a todos. Chau. Bueno, les decía, justamente el papá de Ivana era albañil y también habrá sido uno de los que usaron ese material al cual me estaba refiriendo, que eran los ladrillos que se hacían en esos pisaderos en nuestro pueblo, ¿no es cierto? Y recuerdo, por ejemplo, así, digamos, distribuidos en el pueblo y, lógicamente, siempre a las orillas del pueblo, ¿no? Por ejemplo, la familia Campos, que también la habíamos mencionado en el programa anterior, que estaba en el barrio La Salada. Yo me acuerdo que uno de los más antiguos, que eran, digamos, así los pioneros de la construcción de los ladrillos de barro cocido que se hacían, como dije, a mano, era la familia Musetti. Era un matrimonio italiano, recién venidos también ellos, y estaban en la zona donde está la nueva cancha del Club Olimpo, ¿no? En esa zona ahí de la quinta de Don Bilbao, y también Don Alfredo Viga, que también tenía su horno de ladrillo más detrás del lado de la punta del pueblo, digamos, más detrás del cementerio. Y me recordaba cuando hablaba los otros días del papá del doctor Romaldi, de Pacífico Romaldi, Panchín Romaldi, que la tenía en un sector detrás del hospital. Eso eran más o menos los hornos de ladrillo de aquel entonces. Me puedo estar omitiendo algunos, pero no creo que sean muchos porque eran muy calificados en la ubicación, porque era una actividad que difícilmente el pueblo no se enteraba cuando se estaba cocinando esos ladrillos. Esos ladrillos hechos de barro, ¿no es cierto?, se dejaban al sol, se apilaban hacia la intemperie para que se oreara, para que se secara el barro, y una vez ya bastante endurecido se hacían
las pilas en la forma de ir trabándolos de manera de que se pudiera elevar hasta 3 metros y medio, 4 metros de altura en una forma piramidal, ¿no es cierto? Se dejaban debajo, se le dejaban unos huecos que eran las hornallas por las cuales donde se le introducía toda la leña, que se le prendía el fuego y que por lo menos no menos de 24 horas ardía ese horno, ¿no es cierto?, para ir cocinando el barro que luego se transformaría en los ladrillos que les estoy comentando. Y ese humo, que era muy característico por el olor que tenía, ¿no es cierto?, indudablemente de acuerdo a cómo corría el viento inundaba el pueblo, porque nosotros nos enterábamos quién estaba haciendo ladrillos en ese momento, porque generalmente el olor del humo del horno del horno ladrillero, que así le llamábamos, era fácil de identificar. Esas fueron una de las primeras actividades, y como esto lo quiero señalar como, digamos así, como una especie de puntapié inicial, ¿no es cierto?, del crecimiento, de cómo las familias, la gente que venía desde otros lugares a tomar residencia a Laborde, hacía de su actividad, ¿no es cierto?, una profesión a la cual iban no solamente obteniendo el sustento para su familia, sino para el crecimiento de la población, porque era materia prima de que luego se transformaba en viviendas. Junto y muy paralelo a esa época, tengo que señalar 3 o 4 lugares que fueron muy estratégicos, y lo que nos puede pintar de cuerpo entero en el día de hoy, de la manera cómo se sacrificaba las familias para que realmente pudieran mantenerse. Y tengo una imagen tan así, digamos, tan real de lo que significaba esa tarea, y estoy refiriendo particularmente a la gente que hacía la quinta, pero en extensiones, y se los voy a, así gráficamente, se los voy a ir distribuyendo para que vayan tomando ubicación. La gente la que conoce, indudablemente lo va a corroborar, y la gente joven que no sabía de esto, ¿no es cierto?, va a tener una idea aproximada de cómo estaba rodeado Laborde de esta actividad y cómo se desarrollaba la actividad. Aquí en el camino, digamos, al oeste, la punta oeste, digamos, de Laborde, la esquina frente del ferrocarril, pero siempre de este lado, digamos, del lado del pueblo, estaba la quinta de una familia Duto. Eran unas 3 o 4 hectáreas, ¿no es cierto?, de extensión que tenía el terreno, y donde ahí se hacían distintos cultivos de distintas verduras, de distintas vegetales que servían para que después se comercializara. Yendo hacia el otro extremo, y me voy a ir detrás de lo que conocemos como la barraca de Cali, o de la quinta de Cali, allá detrás, había una familia, Dante Odello, así se llamaba este hombre, ¿no es cierto?, que era el quintero. Tenía una familia bastante numerosa en cuanto a su esposa, 3, 4 hijos, ¿no es cierto?, y trabajaban también con una extensión parecida de 2 o 3 hectáreas, ¿no es cierto?, en ese sector donde se trabajaba la misma explotación en cuanto al cultivo de verduras, hortalizas y demás elementos vegetales, ¿no es cierto?, que se consumía normalmente. Muchos de ellos hoy han dejado de consumirse. Por ejemplo, si yo les digo el cardo era un vegetal muy traído de Italia, que era lo que normalmente se consumía
cuando se hacían las bañas caudas. Ese era, digamos así, después se fue transformando, pero no me quiero pasar de lo que les estoy narrando para que sigamos la línea, ¿no es cierto?, de la geografía del pueblo, de las quintas que se explotaban. Detrás del IPEA, había una familia que ya le voy a tratar de ubicar, porque el apellido era Blondeau, y era un matrimonio de gente bastante mayor, las conocí yo en aquel entonces, y eran los abuelos de lo que muchos, los tengo que ir graficando de esta manera para que lo puedan ir ubicando ustedes, que se puedan acordar, de la Natalina, de la viuda Berti, es su apellido, de Bonino, o sea, la mamá de Bonino que está residiendo en Pascara. La Natalina era nieta de esa familia Blondeau. Estoy tratando de más o menos clarificar así el panorama, y después le voy a seguir dándole más datos para que ver si podemos ser más gráficos en cuanto a esta narración. Y yendo para el lado... ¿Cómo? La abuela del Pony Bonino. La Natalina. La Natalina era la mamá. La abuela de la mamá era la familia Blondeau. Y ahí ya después voy a hacer una referencia para que nos ubiquemos en las distintas costumbres que se adoptaban. Y yendo más hacia la punta del pueblo, a la parte del cementerio, esa era la famosa quinta de la familia Sassi, de don José Sassi, que tenía 3 o 4, incluso vendría a ser el abuelo de Hugo Sassi, que trabaja en lo de Quiñón y Goya. Lo nombro así para que más o menos se den cuenta. Él era de la familia Sassi, don José y doña María. Y después una muy, pero muy, digamos así, de mucha fama, porque tenía una mayor variedad en cuanto a lo que ahí se producía, era la de la familia Marengo, de don Antonio Marengo. Don Antonio Marengo tenía su quinta. ¿Cómo les podría explicar para decirles sobre calle Avellaneda, ¿no es cierto? Sobre la calle Avellaneda y Esquiú, toda esa parte que está toda edificada. La única casa que estaba edificada en aquel entonces era la que estaba ahí en la esquina de esas intersecciones que yo estoy nombrando, ¿no es cierto? Que era la familia de ellos, donde vivían ellos, ¿no es cierto? Que eran los padres de Luis Marengo, del Chito Marengo, de manera que serían los abuelos de Mabel Marengo de Sosa, ¿no es cierto? Es para ir haciendo un poco de referencia en cuanto a la descendencia que han ido teniendo. Y esto me da pie para ir haciendo varios análisis con respecto a esta narración. Don Antonio Marengo tenía una variedad extraordinaria y muy buena la calidad de sus productos, lo mismo que Sassi, cualquiera de ellos. Ahora, todo esto es una manera de decir de qué manera se iba la gente ganando la vida, cómo se mantenía. Y había gente, como en el caso de don Dante Odelo, que no solamente tenía la quinta, sino que tenía su jardinera y salía a vender por el pueblo. Los productos que tenían los salía a repartir y a vender. Mientras que los demás yo no lo tengo presente, no digo que no haya sido, pero sí los demás la gente estaba muy acostumbrada a ir a las quintas a hacer las compras, porque no solamente que la verdura era recién sacada de la tierra, ¿no es cierto?, bien fresca, sino que también era de muy buena calidad y los precios, por supuesto, eran muy distintos a los que se podía comprar en las verdulerías establecidas para ese fin. Ahora bien, enfrente sobre calle Bolívar, a la altura del 200, ahí es donde yo viví. Yo viví ahí mucho tiempo,
al frente, vivía la familia Berti, don Augusto Berti, que él también tenía una quinta, toda esa manzana, propiamente dicha, donde está la gomería de Andrea, todo eso, la casa del doctor Porporato, todo eso era todo quinta. Después voy a hacer un comentario con respecto a ese punto, porque es algo que muy poca gente debe recordar o debe saber de que existió eso. Y aún existe, lo que yo voy a hacer mención, aún existe. Ahí vivía don Augusto Berti, que estaba casado con la hija, ¿no es cierto? Doña Margarita era la hija del matrimonio Blondeau que yo nombré hace un rato, que decía que era la abuela de Natalina, o sea que Natalina, hija de doña Margarita, ¿no es cierto? Que también tenía una quinta. Esto que voy a comentar es algo para tenerlo muy presente, porque en la actualidad, y yo que frecuento con mis nietos y con muchos matrimonios jóvenes, la palabra de tratarse uno con el otro es: amor, mira, ¿por qué esto? Mira, cariño, ¿por qué? Mira, esa era la expresión, es la expresión actual, ¿no es cierto? Amor, ¿por qué no me alcanzaba? ¿Qué? La expresión actual de tratarse uno con el otro, no de llamarse ni nada. Esa es una forma de tratarse en la actualidad. En aquel entonces, al cual yo me estaba refiriendo, no era ni amor, era el viejo y la vieja. Che, viejo, ¿por qué no? Che, mi vieja. De ahí es donde deriva que muchos hoy, cuando se refieren a sus padres, dicen mi vieja y mi viejo. A ver si asociamos un poquitito, a ver si ordenamos un poquitito esta idea que quiero expresar. En la actualidad, amor, cariño, querido, todo ese es el trato, ¿lo cierto?, entre el matrimonio. En aquel entonces, viejo, vieja. ¿Por qué digo esto? Porque doña Margarita Blondeau, casada con don Augusto Berti, se trataban de vieja y viejo, ¿no es cierto? Entonces, como yo vivía al frente y era un purrete de 5 o 6 años, ¿no es cierto?, yo a ellos les decía los viejos, porque para mí ni sabía cómo se llamaban ellos. Ellos se trataban de viejo y vieja, entonces para mí era el viejo y la vieja. Don Augusto Berti, en más de una oportunidad, ha sido compañero de cama para dormir juntos en la época que yo tenía esa edad. Cuando mis padres no me podían tener o por cualquier circunstancia, ¿no es cierto?, don Augusto, o sea, mis padres me llevaban a dormir a la casa de él y dormía con don Augusto. En esa casa se elaboraba el pan casero. Se hacía el pan casero y fíjense hasta dónde llega las costumbres, los hábitos y las cosas que uno mantiene aún en la mente de su niñez, que hacían un pan pequeño, digamos, la cuarta parte de lo que vulgarmente eran los panes que yo hacía, y era el pancito que hacían para mí. O sea, que ellos, cuando elaboraban el pan, ¿no es cierto?, había un pancito que ya tenía destino, o sea, era para mí. Cuando yo sentía o veía, ¿no es cierto?, que veía el humo, veía todo el movimiento, iba a buscar el pancito. Vieja, ¿me hiciste el pancito? O me hizo el pancito, porque de tutearla no era nuestro hábito. Hoy el tuteo es moneda corriente, en aquel entonces no, sobre todo con las personas mayores. Y eso que yo le estoy diciendo de viejo y la vieja, este matrimonio, que eran los padres, la familia Blondeau, ¿no es cierto?, que eran franceses, ¿no?, habían venido de Francia y se instalaron ahí, en ese lugar donde tenían esa quinta, ¿no es cierto?, se los conocía por intermedio de doña Margarita como el papaíto y la mamaíta. Ese era el trato que tenían entre ellos, o sea que el viejo y la vieja
¿no es cierto?, en su tradicional lenguaje o trato de aquel entonces era la mamadita y el papaíto. Esto es totalmente inédito porque honestamente la gente que hemos tenido algún contacto con esa familia sabría de qué me estoy refiriendo. Dije que iba a decir algo que es muy difícil que lo sepan y que aún debe persistir. En la casa, mejor dicho, en la quinta de esa manzana de la familia de don Augusto Berti, y yo diría para más o menos graficarlo, desde la gomería de Antonio D'Andrea, la actual gomería, más o menos en la mitad de la cuadra, o digamos a los 50 metros más o menos de esa cuadra, e introduciéndose unos 6-7 metros, donde se están haciendo dos edificaciones ahí muy iguales, muy parecidas, no sé, ahí en varias oportunidades, yo por lo menos me acuerdo de 3 oportunidades, se trató de conseguir la extracción de agua por medio de surgentes. Se hicieron excavaciones muy profundas y tengo la absoluta convicción, porque lo he visto, lo he vivido, incluso me consta, ¿no es cierto?, que cuando no tuvieron éxitos sus perforaciones, se enterraron, se sepultaron los caños. Yo no sé a qué altura podrán estar una dimensión de los caños que tendría más o menos una longitud de 7-8 metros de largo, ¿no es cierto? Pero irían kilómetros de profundidad, porque se añadía a través de rosca, ¿no es cierto? Y en la medida que la bomba iba perforando, ¿no es cierto?, se iba introduciendo esos caños. Y esos caños, indudablemente, cuando no se lograba el objetivo, que era conseguir napas con agua dulce, porque el agua nuestra, ¿no es cierto?, de nuestra zona, naturalmente, digamos así, la que se consumía en las casas era casi de salitre puro, era un agua muy salitrosa. De manera que se procuró en aquellos años, puedo estar hablando del año 42, 43, por ahí en esa época, se hacían perforaciones para obtener agua dulce, para tener un surgente o un lugar donde la Borde pudiera tener un lugar abierto a la población, de manera que pudiera suministrarse abastecerse de agua dulce. Esos caños tengo la seguridad que aún están enterrados en esa distancia que estoy diciendo. Esto es toda una narración sacada de la evaluación que voy haciendo en la medida que me voy acordando, ¿no es cierto?, de las formas que se iban haciendo todas esas explotaciones. Y lo que dije de don Dante Odelo, que salía con la jardinera a vender por las calles, ¿no es cierto?, casa por casa, iba así recorriendo el pueblo, vendiendo lo que él mismo producía. Acá voy a hacer mención a algo que a más de uno le va a llamar la atención y muchos, aparte de recordarlo, ¿no es cierto?, van a tener una sonrisa. Les voy a arrancar una sonrisa. ¿Saben por qué? Porque dentro de esa gente que salía por la calle a vender, a ganarse la vida, de la manera que pudiera, que estaba dentro de sus aptitudes, de sus posibilidades, había una mujer que llevaba un canasto de verdura en cada mano y en la cabeza, con una especie de rodete hecho de tela, llevaba un cajón de verdura. Los que la conocieron o que sintieron hablar de ella ya están adivinando de qué me estoy refiriendo. Y esa delgada, muy esbelta, indudablemente tenía que ser esbelta a la fuerza porque llevaba ese cajón, lo tenía que llevar así, recorría el pueblo de punta a punta con las 2 canastas y ese cajón en la cabeza. Era doña Verónica.
Doña Verónica Bazañez era el apellido. Cuando yo comencé el programa dije cuántos apellidos han desaparecido del pueblo. Y este apellido, casi muy desconocido, Doña Verónica Bazañez. Y en más de una oportunidad, cuando tengo ocasión de hablar de cosas pasadas, la tienen muy presente a Doña Verónica. Doña Verónica vivía, para graficarlo, más o menos, donde de la escuela Dardo Rocha, donde termina Dardo Rocha, media cuadra yendo hacia el oeste, más o menos donde vivía la familia Burgos, por ahí, por ese sitio. Por esa zona es donde vivía. Y vivía con sus 2 hijos. Tenía 2 hijos. Una era Margarita, muy delgadita ella, igual que su mamá, y un hermano que era alcohólico. Y no voy a decir por respeto, ¿no es cierto?, pero nadie sabía su nombre. Todo el mundo lo conocía por su apodo. Y más de uno se va a acordar. Si alguno se anima, se acuerda y se anima a decirlo, llama por teléfono, nos lo dice y con seguridad que lo vamos a recordar a este hombre que fue muy, pero muy recordado, muy tenido en cuenta precisamente por las cosas que él hacía siendo alcohólico. Esa era la forma que la gente se iba abasteciendo de lo que producía en sus casas, lo que producía en sus terrenos y en la forma que lo hacía, porque lo hacían de la forma, como dije, con comienzo, muy rudimentaria. De arar esas 3-4 hectáreas que sembraban, ¿no es cierto?, con el arado a caballo, era arado mancera, ¿no es cierto?, ida y vuelta, y colocar todas las semillas, ya fueran de papa, cebolla, ajo, todas las cosas que ahí se cultivaban, hacerlas a mano y agachado. Los recuerdo a todos ellos con una faja negra, la famosa faja de lana negra, porque era estar arrodillados e encorvados, pegados al surco para poder ir sembrando surco por surco, distancia por distancia, cada uno de los productos que ahí se cultivaba. Eso era lo que quería hacer referencia de esa gente que hizo un comienzo, un mantenimiento, un crecimiento de la familia. Y fíjense ustedes, la familia que forjaron, y algunos de ellos hoy con descendientes de profesionales. Sus abuelos haciendo la quinta en el medio del campo con elementos súper anticuados para la época nuestra, y ellos elaboraban, se ganaban la vida, y el pueblo que se quería beneficiar, ¿no es cierto?, se trasladaba hasta esos lugares para ir a hacer las compras porque era más económico lo que ellos producían. He querido hacer referencia a los ladrilleros y a los quinteros, que eran la gente que hacía este tipo de trabajo. Cuando los otros días, bueno, me hace seña de hacer un corte, con todo gusto, hacemos un cortecito. El nacimiento de este pueblo. Y acá recurro un poco al machete y leo Don José Abogauch. Hace un rato hablaba de la hija de Don José Abogauch, la Lita, que era la que vendía el mondongo. Don José Abogauch era árabe y todo el mundo lo conocía por el turco colorado, porque era pelirrojo. Él vivía
ahí a la esquina de, a ver si puedo decir, Bolívar y Belgrano. En la esquina de Bolívar y Belgrano vivía él y toda su familia. Muchos se tienen que acordar de Carlos Abogaus, que trabajó muchos años con la verdulería de Fiore y tenía 3 o 4 varones. Yo los recuerdo a todos por el sobrenombre: el Budín, el Negro, el Tito, todo eso eran los varones. Después estaba la Nucha y bueno, todas esas eran Lalita y otra chica más que conformaba la familia. Y este hombre iba al campo y llevaba verduras y lo canjeaba por elementos que en los campos se cosechaban, ¿no es cierto? Como por ejemplo gallinas, traerse gallinas, huevos y todas esas cosas que en los campos podrían hacer el intercambio, que a su vez él, con su jardinera, recuerdo tener una jardinera a caballo y debajo tenía las jaulas de tejido donde ponía a todas las aves que él traía pavos, traía patos, ¿no es cierto?, que él las canjeaba con la mercadería. Don José Abogaus, años, por lo menos mientras que yo lo conocí, hizo ese trabajo, recorriendo todos los campos de la zona, todos los campos de la región, haciendo ese trabajo del intercambio. No lo vendía, sino que lo cambiaba, hacía el trueque. Bueno, esta es una de las formas de querer expresarles cuál es el enfoque de esta idea del programa en cuanto a ir mencionando a los primeros pobladores de Laborde que fueron haciendo y fueron gestionando, ¿no es cierto?, a través de sus distintas actividades, todo un proceso de creación de un pueblo que hoy nos cuesta a veces reconocer que hemos llegado a un nivel superlativo por el esfuerzo de esa gente que ha hecho de la labor cotidiana, con esfuerzos incalculables, con sondeos de sus propias raíces, haciendo que Laborde llegue a lo que es hoy. Yo quiero despedirme de ustedes esta noche haciéndoles saber que nuevamente, Dios mediante, el próximo miércoles estaremos hablando de otras actividades y voy a procurar de conseguir todo el elemento que estaba mencionando hace un rato de referente al mercado municipal, porque eso realmente fue una de las realizaciones en Laborde muy significativa, que marcó un hito dentro de la zona, de lo que era la explotación de lo que aquí se hacía de otra manera muy pueblerina, ¿no es cierto? Y eso había tomado ya una dimensión muy ambiciosa. Desde ya muchas gracias, como siempre a las órdenes de ustedes. No tienen nada más que hacernos conocer. Si les interesa cualquier tema, con todo gusto nosotros lo estaríamos tratando, invitando, cambiando opinión, incluso hasta por teléfono, si no se animan o no quieren molestarse de venir a la radio. Hermoso programa el de hoy. Bueno, muy lindo, te agradezco. Muy lindo. Me quedó algo con doña La Mondonguera. Doña Adela. Doña Adela La Mondonguera. Sí. ¿Cómo era la venta que ella hacía? Bueno, ella salía... Lo llevaba ya preparado. No. Lo pesaba. Sí. Y ella lo llevaba en canastas de mimbre, esas canastas que aún hoy se ven de uso corriente, y ella llevaba el mondongo, ¿no es cierto?, en trozos ya pesados, ¿no es cierto? Normalmente kilo y medio, una cosa así, ¿no es cierto?, los trozos, después de haberlo lavado y de haberle hecho todo el proceso de limpieza, que era una tarea titánica, poderla poner en condiciones para que eso se pudiera realmente cocinar, comer. ¿Cuántos medios de vida que se fueron perdiendo? Todas esas cosas, precisamente,
yo hablaba de don Ramón Mantequita, don Ramón Martínez, ¿no es cierto?, que tenía hasta la pulcritud, ¿no es cierto?, de ponerse el saco blanco, la corbata negra, se vestía para salir a vender, qué sé yo, en un triciclo, ¿no es cierto?, todo con vidrios, así es donde exhibía su producto, su mercadería. ¿No? Esa forma de ganarse la vida que hoy están, bueno, plagados los pueblos de kioscos hoy establecidos, ¿no es cierto? La Pero, vida misma sí, fue sí, formando otra cuestión, de otra manera, ¿no? Yo Pero hablé, por ejemplo, dije del asunto de los heladeros, el Finau 40, ¿no es cierto?, que fue uno de los primeros, ¿no es cierto?, no solamente que salían a venderlo al producto, lo elaboraban ellos, lo fabricaban ellos. Don Méndez, ¿qué vendía Don Méndez? Don Méndez, don José Mariano Méndez, el papá de Graciela, Sí. bueno. Don Méndez no vendía nada. Don Méndez viene a la Borde, él era oriundo de Alejo Ledesma. Y cuando acá había una confitería de confitura, ¿no es cierto?, Sí. de elaboración de masas y toda esa factura, etcétera, etcétera, que el fundador, y se llamaba Confitería París, era de don Pedro Cesarato. Don Pedro Cesarato era un hombre que elaboraba todas esas cuestiones, ¿no es cierto?, así ¿qué digo yo? No me sale la palabra, sí, de factura, pero yo quería Masas decir... finas. Sí, masas finas, todo, factura, todo eso. Bueno, todo eso, don Pedro Cesarato, y ahí en el lugar que ya señalé, bien enfrente de EPEC, donde está Sí. el local de Francisquete y venta de Francisquete. autos, ahí es donde estaba establecida la Confitería París. Sí. La Confitería París, don Pedro Cesarato, que tenía 2 hijas y un hijo, vende, cuando ellos se van a vivir a Córdoba, toda esa familia se traslada a Córdoba, vende ese lugar, ¿no es cierto?, a una sociedad hecha entre cuñados, que era don Manuel Egea, o sea, el papá de Nelly, sí, de Roberto, bueno, don Manuel Egea, y de Alberto González. Don Alberto González era Gonzalito, que era jugador de Recreativo, por ahí es donde yo te lo voy a identificar. La señora de don Manuel Egea era hermana de Gonzalito, era la hermana. Gonzalito falleció en Escalante, ¿no? Cuando ellos le compran a Cesarato, no tenían quienes elaboraran, porque ellos lo que hacían era atender el negocio propiamente dicho, pero la elaboración, ¿no es cierto?, lo traen a don José Mariano Méndez a vivir a la Borde como maestro de pala y él, digamos, el elaborador de todo ese tipo de confituras. Bueno, me estás haciendo entrar en la historia de la familia. Es lindo. Pero, bueno, don Manuel Egea y el Gonzalito le venden a mi papá la confitería, ¿no es cierto? Lógicamente, estando ya trabajando don José Mariano Méndez, y yo entro a trabajar ahí, por eso conozco, para datos así al pasar, para que vos sepas, por ejemplo, yo soy padrino de Graciela, yo soy padrino de bautismo de Graciela, de la hija de Mariano, de José Mariano. Así que... Yo tenía una cierta idea, así, no sé si había escuchado, de que vendía algo don Méndez, pero no sabía. No, él era vendedor. Él fue después, a posteriori, cuando nosotros vendemos la confitería, que mi padre se la vende a don Nicolás Rosa. Sí. Don Nicolás Rosa, no sé si te das cuenta, ¿no es cierto?, que pasó a ser la confitería Jockey Club. Exactamente. Que don Nicolás Rosa venía de Rosario, precisamente era maestro de pala, era un extraordinario... en Rosario. Pero Rosario, y él, don Nicolás, era fabuloso, digamos, en cuanto a su capacidad de elaboración de toda esa gama.
¿no? Entonces, indudablemente, don Mariano Méndez no se queda sin trabajo, digamos así como, Sí. pero se pone por su cuenta. ¿Y qué hace? Y lo hace eso. Hacía las bolas. Hacía las bolas. La bola de frailes, claro, todo ese tipo de Claro. cosas que se elaboraba Qué lindo. muy en familia, Bueno, en casa. ves que había otra forma de vida, Totalmente. otra manera de salir adelante. Si Mira, bien totalmente. Mira, no- ahí cuando nosotros teníamos la confitería, te digo, que trabajé yo bastante tiempo ahí, ¿no es cierto? Ojo, que se entraba a trabajar a las 2 o 3 de la mañana, ¿no es cierto? Ese era el horario de trabajar. Trabajaba un muchacho que era Carlos Olmedo, que era hijo de un agente de policía, de los viejos agentes de policía de la Borde, que estaba con Muñoz, con el agente Benítez, el papá de Alba Benítez, ¿no es cierto? Que era de esa camada, Sí. ¿no es cierto? Bueno, Carlos Olmedo trabajaba ahí y también trabajaba Carlos Martinoli, Carlito Martinoli, no sé si lo ubicás. Sí, Carlitos Martinoli. Y un muchacho Lucero, que ese muchacho Lucero desapareció de la Borde, era de una familia que tenía una hermana que vivía en Montemaíz y ellos vivían por el lado de allá del barrio del Pucará. barrio del Pucará. Ujú. En realidad, ese barrio se llamaba La Miseria. Es el barrio La Miseria, era eso, ¿no? Y el barrio del Pucará, cuando se abre el negocio del muchacho Faría, que le pone Pucará, nosotros se identificó más por ese sector. Pero más para este costado así, ese es el barrio La Miseria. Antes Y- estaba identificado por Sí, los sí, almacenes, sí. los bares, los Sí, barrios. sí, era así Porque como... era el barrio Niblina, Ah, sí. ¿recordás? Sí, No, cómo el no. barrio Niblina, el barrio Pucará, el Todo. barrio Pedernera, El barrio La Feria. el barrio La Feria. Sí, todo de acuerdo a la actividad que se desarrollaba en esa zona, en esa Sí, zonita, sí. ahí estaba. Lindas historias. Y muchas. Y las que quedan, Y qué lindo. las que no recuerdo, que mucho les agradecería a la gente que me haga mención, y yo me comprometo a buscar dentro de mis posibilidades los elementos como para hacer referencia, porque son, a ver, para decirlo en unas palabras muy sencillas, es la manera de homenajear, de rendirle homenaje a esa gente que hizo los pilares de este pueblo. Vos antes nombrabas el matadero. El matadero que la gente iba a la madrugada a matar. Y el trabajo, lluvia, frío, calor, cuando viento. entremos en el tema del mercado, ahí va a entrar el tema del matadero. ¿Cuánta Pero gente, para que yo chico? para que te vaya adelantando, te voy a ir nombrando al Pocholo Colman. Pocholo Colman. Pocholo Colman. ¿Cómo? El marido de la Rosa Colman, que tenía un negocio cerca de Pedernera. Yo era chiquito, me acuerdo. Y, ¿sabe? Él vivía cruzando de donde está la gomería de ¿cómo es que se llama? De Antonio de Andrea, Sí. cruzando la calle. Ajá. Cruzando la calle, ahí vivía el Pocholo El Colman. Pocholo. Tiene un hijo, no sé, un hijo cincuentón de 60, Montemaíz. que vive en Montemaíz, correcto, ¿no es cierto? Y la mamá era doña Nazaria Colman. Doña Nazaria Colman. Dios me ha dado una memoria. qué memoria, Es ¿no? una memoria que no me canso de darle gracias a Dios por los prodigiosos, porque realmente me acuerdo de los nombres. Vos sabés que son cosas, no sé, yo me conozco, cuando los conozco así que más o menos he tenido algún trato, les conozco el nombre el primero y el segundo nombre. Me hablaste de Méndez, no, José Mariano Méndez. José por decir. Mariano Sí. Méndez. Yo me conozco infinidad de segundos nombres, por eso Mirá Doña vos. Nazaria era de las que curaba el empacho, como decías vos, los Ajá. nervios, todas esas cosas. Sí. Hermano. Y era el papá, era la mamá de Pocholo. Y Pocholo era uno de los, digamos, de los faenadores que le traía la carne, ¿no es cierto?, a las distintas carnicerías, a las cuales, para
quien él trabajaba, ¿no es cierto? Seguro. Porque cada uno era faenador, ¿no es cierto? ¿Cada carnicero tenía su faenador? Sí, cada uno tenía su carnicero, el carnicero tenía su... Qué lindo eso, porque Ahora, bueno, uno ya recuerda y conoce a las familias, si no conoció o no recuerda mucho, aquel que faenaba, por ejemplo, los dos cuellos. De Roberto y José. Que, bueno, y antes de ellos estaba el otro que era mayor, ¿no es cierto? Que era hermanastro, que era Quinteros, Carlos Quintero. Que mucha gente que lo puede estar nombrando, ¿no es cierto? Que puede estar recordando, Carlos Quintero era boxeador. Fue un boxeador de labor de bastante. Fíjate cómo es la historia de todo esto. Don Cuello, ¿no es cierto? Se casa, ¿no es cierto? Pero con una mujer, yo no sé si había quedado viuda o que ya tenía dos hijos. Ajá. Y uno era Félix Quintero. El Félix Quintero era un boxeador que yo te puedo decir que debe haber sido boxeador en el año 30. ¿No es cierto? Trabajaba en una panadería y lo agarró una amasadora y le había dejado la mano totalmente deteriorada, de manera tal que tuvo que dejar el boxeo. Pero era muy buen boxeador, el Félix Quintero. Y era tenía un hermano que lo seguía en edad, que se llamaba Carlos. El zurdo, le decían el zurdo, Quintero, que también fue boxeador, y fue de la época que fue boxeador el indio Bustamante. Ajá. Pedro Bustamante. ¿No? Era de esa época. Bueno, sí. Carlos Quintero, que lo conocen como boxeador, ¿no es cierto? Fue faenador también antes que José y que Alberto Cuello. Mira vos, ¿no? Felicitaciones, Cacho, dice, por el programa. Qué lindo saber todo esto de la Borde. Felicitaciones, Cacho y Silvia. Bueno, a mí no, es a Cacho, ¿eh? Yo solamente de curiosa porque me gusta, ya empieza mi programa y estamos los dos juntitos acá, yo esperando que él termine, pero me encanta escuchar y no puedo dejar de hacerle una preguntita. Hacemos el pase del programa. Claro, ahora está muy de moda, sí, ¿viste? Ahora pero realmente son... Qué cosas lindas, cuántas historias, involucra a tanta gente, a tantos recuerdos. Sí, y vos sabés que yo tengo acá la gente que se ganaba la vida, como vos decías, de la gente que ha desaparecido en sus actividades en el común de la actualidad, ¿no es cierto? Que ya vamos a entrar a hablar en su momento, porque todo yo lo voy haciendo gradualmente. Todo llega, ¿no es cierto? Y te voy a tirar así, por ejemplo, las modistas y los sastres. Don Sastre el Pepe, decía la Juanita nuestra. Don Pepe será su Don Pepe el Sastre. Bueno, así es. Bueno, cuando entremos a eso, ahí lo voy a nombrar, voy a decir quién era, el papá de ¿viste quién. Cuántas cosas cosas que va nombrando y bueno, y uno los va a recordar. No es que lo haya conocido, sino que lo he escuchado hablar, contar tantas historias y todo esto. Que sí. Nombraste el Sastre y me acordé del Sastre el Pepe que decía mi suegra. Yo trabajaba de Don Sastre el Pepe, decía mi suegra Juanita. Con esto cierro. Hay una cosa que yo conté días pasados, fíjate vos, que no solamente que uno trata de enseñar, sino las cosas que aprende. Días pasados hablé de el peluquero que tenía el perro, el Brack, ¿no es cierto?, de las cosas que hacía, ¿no es cierto?, que se llamaba Andrés Regenerati. Todo el mundo lo conocía como Gamba, ese era el sobrenombre de él, Gamba, Don Gamba, ¿no es cierto? Resulta que me encuentro con Noemí Mancilla. A Noemí, un saludo grande, Noemí. Noemí Mancilla, que también va a tener su parte de historia acá cuando entremos a hablar de teatro. Me ve y me dice, me hiciste lagrimear. ¿De qué? ¿De qué te hice? En el programa los otros días que lo nombraste a mi tío Andrés Regenerati. Tu tío. Si yo no le conozco, no le conocí ninguno, lo único que le conocía era la señora porque era media prima de mi mamá, había un parentesco por ahí. Pero de tener, dice,
don Andrés Regenerati Y te contó la historia. ¿cómo era? hermana de mi abuela. Mirá vos. Digamos, espérate, tu mamá, yo me acuerdo que era Bolondi de apellido. Hermana de don Juan Bolondi, de Mario Bolondi, de la Santina. Yo me acuerdo de que tu mamá era Bolondi. Bueno, la mamá de mi mamá era Regenerati, hermana de don Andrés. Mirá Mirá vos. lo que yo vengo a aprender, porque realmente para mí fue toda una sorpresa. Bueno, che. Y se va dando, así, se va dando. Con todo gusto, gracias a la Gracias, gente. Cacho. Estoy a disposición, saben que cualquier cosa. Bueno, despídase del programa. Ya me despido del programa. Silvia, que tengas un buen programa y muchas gracias. Muchas gracias.